Hay lugares en la Tierra que acumulan desapariciones como otros lugares acumulan turistas o rutas comerciales. No parecen especiales, no huelen a azufre, ni tienen niebla constante, ni historias siniestras escritas en carteles de advertencia a la entrada. Parecen un bosque, solo un bosque, con senderos, árboles, rocas y arroyos. Eso es lo que los hace aterradores. El monte Glastonbury, en el suroeste de Vermont, no es ni el pico más alto ni el más difícil de los Apalaches. Se encuentra a unos 880 metros sobre el nivel del mar. Glastonbury no es el Everest ni el Denali. Turistas con una forma física moderada lo han escalado miles de veces. Los senderos son bien conocidos, están señalizados y han sido recorridos por generaciones. El terreno no es extremo en ningún sentido. Sin embargo, entre 1945 y 1951, 5 personas desaparecieron a pocos kilómetros de esta montaña. No una, no 2, 5 en 6 años. En varios casos, las operaciones de búsqueda fueron a gran escala, con cientos de personas que peinaron las mismas zonas varias veces. Los resultados nos obligaron a detenernos y pensar 2 veces antes de ofrecer explicaciones estándar. Solo se encontró uno de los 5 cadáveres, e incluso ese cadáver no proporcionó una respuesta a la a la pregunta de qué había sucedido. Posteriormente, la zona adquirió un nombre que refleja bien su reputación: el Triángulo de Bennington. Bennington es una pequeña localidad situada a pocos kilómetros de la montaña que dio nombre a este conjunto de desapariciones, aunque la localidad en sí no tiene ninguna relación directa con ellas. El centro de la historia es el monte Glastonbury y el denso bosque que lo rodea, incluida la aldea abandonada del mismo nombre, de la que, a finales del siglo XX, no quedaba casi nada, salvo un antiguo cementerio y los cimientos de edificios engullidos por el bosque. Antes de analizar cada desaparición por separado, es necesario esbozar el contexto que los investigadores profesionales de grupos anómalos de desapariciones consideran fundamental. David Paulides, un antiguo agente de policía del condado de Los Ángeles, que escribió una serie de libros bajo el título general The Missing 411, en los que sistematizó los casos de desapariciones inexplicables en parques nacionales y zonas silvestres de Norteamérica, señaló el Triángulo de Bennington como uno de los grupos más anómalos de todo el continente. Señaló que los 5 casos están unidos, no solo por su proximidad geográfica, sino también por un conjunto de características específicas que se reproducen repetidamente en los casos que él denomina inexplicables, a diferencia de la mayoría de las desapariciones en zonas silvestres, que, con suficiente información, pueden reconstruirse de forma racional. Entre estas características se encuentran la repentina desaparición sin signos aparentes de accidente, la ausencia de rastros o su inexplicable interrupción, la proximidad a otras personas en el momento de la desaparición, la experiencia y el conocimiento de la zona por parte de los desaparecidos, y por último, lo que Paulides describe como un patrón geológico: la tendencia de los grupos a gravitar hacia determinadas formaciones montañosas, afloramientos de granito y cuencas hidrográficas. El monte Glastonbury cumple estos criterios por completo. Hay otro elemento contextual que también es importante. Los residentes locales del oeste de Vermont, incluidos los representantes de la tribu Abenaki, los habitantes originales de estas tierras, consideraban tradicionalmente que la zona alrededor del monte Glastonbury era un lugar desafortunado. Las expresiones concretas variaban. Algunos hablaban de vientos malignos, otros decían que la tierra se traga a las personas. Independientemente de cómo se interpreten estas leyendas, como folclore o como conocimiento práctico encriptado sobre un lugar peligroso, precedieron en décadas a las desapariciones documentadas. Los pueblos indígenas de América del Norte no solían atribuir tales características a los lugares sin motivo. Normalmente se basaban en la experiencia de generaciones
que habían perdido a personas en el mismo lugar. Cronológicamente, el primero de la serie de desapariciones en el Triángulo de Bennington fue Midday Rivers, un cazador de 74 años, nativo de la zona, que había pasado décadas en los bosques locales. Este es un hecho de importancia fundamental. Rivers no era un turista cualquiera que se encontraba por casualidad en un territorio desconocido. Conocía estos bosques tan bien como una persona conoce su propio patio trasero. Dirigía un grupo de 4 cazadores que habían venido para la caza estacional de ciervos. Era un guía. Su conocimiento de las rutas y los puntos de referencia de la zona era profesional. El 12 de noviembre de 1945, al regresar de la caza, el grupo caminaba por un sendero familiar. En algún momento, Rivers se encontró por delante de los demás, no mucho, solo unas pocas docenas de metros. Caminaba por un camino familiar, en un bosque familiar, a la luz del día, de regreso al campamento que él mismo había montado. Los 4 miembros del grupo caminaban detrás de él y podían verlo delante. Entonces, lo perdieron de vista. Cuando llegaron al punto donde debería haber estado, no lo encontraron por ninguna parte. Gritaron, no hubo respuesta. Buscaron huellas. Las huellas conducían a un lugar determinado y luego se volvían borrosas. Continuaron la búsqueda por su cuenta y regresaron a Bennington para informar de lo sucedido. Un número significativo de personas salió a buscar a Midday Rivers, residentes locales que lo conocían personalmente y equipos de búsqueda oficiales. Su cuerpo nunca fue encontrado, ni en una semana, ni en un mes, ni en un año. Un hombre de 74 años que había pasado toda su vida en esos bosques, que conocía cada sendero y cada punto de referencia, desapareció a pocos minutos a pie del lugar donde otras personas lo habían visto vivo, y bien solo unos minutos antes. La versión oficial es que se trató de un accidente en el bosque, probablemente una caída o un ataque cardíaco repentino, seguido de que el cuerpo fuera arrastrado o escondido por la naturaleza. Esta versión es lógica en teoría. En la práctica, rastreadores experimentados y adiestradores de perros peinaron la zona repetidamente. No había nadie. Si el caso de Midday Rivers, a pesar de su inexplicabilidad, todavía puede atribuirse teóricamente a un accidente natural, un anciano que pudo haber caído, perdido el conocimiento, muerto y cuyo cuerpo nunca se encontró en el denso bosque, el caso de Paula Jean Walden no puede explicarse de esta manera, por mucho que se construya una cadena lógica de razonamiento. Paula Jean Walden nació en 1927. En el momento de su desaparición, tenía 18 años. Era estudiante del Bennington College, una institución educativa joven y relativamente nueva, situada en la ciudad del mismo nombre. Estudiaba arte. Según quienes la conocían, era una chica enérgica y alegre, a la que le gustaba hacer senderismo en la naturaleza, algo nada fuera de lo común para una estudiante que vivía cerca de las montañas. El 1 de diciembre de 1945, pocas semanas después de la desaparición de Rivers, en la misma zona geográfica, Paula Walden se adentró sola en el Long Trail, una famosa ruta de senderismo que atraviesa Vermont de sur a norte, uno de los senderos de larga distancia más antiguos de Norteamérica. No le contó a nadie de la universidad sus planes para ese día. Hizo autostop hasta el inicio del sendero, cerca del pueblo de Hapgood Pond, y comenzó su ascensión. Una pareja de ancianos, Ernest y Georgia Eck, jubilados de Bennington, también salieron a pasear por la ruta ese mismo día. Iban por la misma ruta en la misma dirección y vieron a la joven delante de ellos. La distancia entre ellos era de unos 30 metros, no 300
ni 600, sino 30 metros. La visibilidad era buena. La ruta era claramente visible en ambas direcciones en ese punto. Los EC vieron a Paula Walden con claridad y de forma continuada durante varios minutos mientras subían. Entonces, el sendero hizo una curva. La joven dobló la curva y desapareció de su vista. Esto duró solo unos segundos, el tiempo que se tarda en recorrer 30 metros a un ritmo normal. Ernest y Georgia Eke doblaron la misma curva del sendero y la chica había desaparecido. Se detuvieron. Miraron a su alrededor. Paula Jean Walden no estaba por ninguna parte, ni delante en el sendero, que se abría de nuevo durante una distancia considerable, ni a los lados. Gritaron su nombre. No hubo respuesta. Los Ekes no eran personas propensas al pánico o al misticismo. Eran excursionistas mayores que conocían bien la zona. Sin embargo, lo que habían visto les preocupó lo suficiente como para regresar inmediatamente e informar de lo sucedido. Paula Walden no regresó a la universidad esa noche. Al día siguiente, se denunció su desaparición. Comenzó la búsqueda. La policía de Vermont se involucró, o más bien, no pudo hacerlo, porque en 1945 no existía la policía estatal en Vermont. Este es un detalle digno de mención. El caso Weldon fue uno de los catalizadores para la creación de la Policía Estatal de Vermont, ya que las estructuras existentes claramente no estaban equipadas para coordinar una operación de búsqueda a gran escala en tales circunstancias. La búsqueda continuó durante varias semanas. Participaron voluntarios, cazadores locales familiarizados con la zona y finalmente militares de bases cercanas. Se calcula que el número total de personas que participaron en las operaciones de búsqueda ascendió a cientos. La zona montañosa fue peinada repetidamente. El resultado, nada. Nadie, ni ropa, ni un solo objeto perteneciente a Paula Weldon. Nada. ¿Qué ocurrió en esos pocos segundos en los que nadie la vio? Al doblar la curva del sendero. El sendero no tenía ramificaciones laterales en ese punto, por las que una persona pudiera haberse escapado sin ser vista. Había matorrales densos a ambos lados, y moverse entre ellos habría dejado inevitablemente rastros y habría hecho ruido. No había rastros, ni ruido. La persona dobló la esquina y dejó de existir en el mundo observable. El caso de Paula Jean Walden nunca se cerró oficialmente. A día de hoy, sigue figurando en la lista de casos sin resolver de Vermont. Su padre, un hombre adinerado, contrató a investigadores privados y gastó una considerable cantidad de dinero en su propia investigación. Los resultados fueron los mismos que los de la investigación oficial. Nada. En los años siguientes, surgieron varias teorías. Una sugería que Walden se había marchado voluntariamente, con la intención de empezar una nueva vida. Esta teoría no resiste un análisis riguroso. Salió a pasear con ropa ligera, sin dinero, sin documentos, sin pertenencias, a principios de diciembre en Vermont, donde las temperaturas nocturnas bajan hasta un punto en el que una persona sin equipo y sin refugio no puede sobrevivir a la noche. La teoría de la marcha intencionada implica una desaparición sin preparación alguna, en condiciones que impiden la supervivencia. No tiene sentido. Cuatro años después, la misma fecha, 1 de diciembre, muchos investigadores señalan esta coincidencia, aunque sus interpretaciones difieren. James E. Tedford era un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Tenía unos 30 años. Vivía en una residencia de veteranos en Bennington. El 1 de diciembre de 1949, viajaba en un autobús desde St. Albans, donde había estado visitando a unos familiares, de vuelta a Bennington. La ruta era bien conocida, y el autobús hizo sus paradas habituales. En la penúltima parada antes de Bennington, otros pasajeros vieron a Tedford sentado en su asiento. El autobús se detuvo, se abrieron las puertas,
Varias personas subieron y bajaron. Se cerraron las puertas y el autobús partió. La siguiente parada era en Bennington, el destino final. Cuando el autobús llegó a Bennington y los pasajeros comenzaron a bajar, el asiento de Tedford estaba vacío. Sus pertenencias personales, una bolsa con artículos esenciales que llevaba consigo en la penúltima parada, quedaron en el asiento. Él había desaparecido. El autobús no paró entre las dos últimas paradas de la ruta. Era una ruta directa sin paradas intermedias. No había otras estaciones, andenes, ni lugares donde una persona pudiera bajarse en este tramo. Según el conductor, las puertas del autobús no se abrieron durante el trayecto. Las ventanas estaban cerradas, era diciembre y hacía frío. ¿Dónde fue el hombre desde un autobús cerrado y en movimiento, un vehículo lleno de pasajeros que viajaba entre dos puntos extremos conectados por una sola carretera? La explicación oficial es que Tedford se bajó de alguna manera en una parada no programada que el conductor no informó, o por la puerta trasera mientras el autobús estaba en movimiento. Esta explicación es inconsistente con el hecho de que sus pertenencias permanecieron en su lugar. Una persona que se baja del autobús voluntariamente se lleva sus pertenencias consigo. Una persona que se cayera o perdiera el conocimiento no habría salido del autobús en marcha por su propio pie. Ninguna de las versiones propuestas responde a la pregunta básica: ¿dónde está? James Tedford nunca fue encontrado, ni vivo ni muerto. Un niño de 8 años, hijo de un granjero que vivía en la zona adyacente a la montaña Glastonbury. Paul Jepson tenía 8 años. El 12 de octubre de 1950, su madre estaba trabajando en el corral del ganado. Paul estaba cerca, en el patio de la granja. Era un lugar familiar y seguro. El niño había pasado toda su vida allí. Su madre lo había visto unos minutos antes. Cuando salió del granero y llamó a Paul, él no respondió. Caminó por el corral. El niño no estaba por ninguna parte. Esto ocurrió en su propia casa, en un territorio familiar, a plena luz del día. Su madre dio la voz de alarma inmediatamente. Esta vez, la operación de búsqueda se puso en marcha muy rápidamente. Se trajeron perros de búsqueda, rastreadores profesionales con adiestradores experimentados. Este es un detalle importante. Los perros captaron un olor claro. Les llevó desde la granja hasta la carretera. Entonces, en un punto de esa carretera, el olor desapareció por completo. Absolutamente. Nada más. No continuaba en ninguna dirección. Los perros trabajaron en ese lugar durante mucho tiempo, olfateando el aire, dando vueltas, volviendo una y otra vez. No había rastro. La búsqueda continuó durante varias semanas. Se movilizaron importantes recursos humanos, residentes locales, servicios oficiales y voluntarios. Paul Jepson no fue encontrado. En el caso de Paul Jepson, el rastro que terminó en un punto es el detalle que, según los investigadores, es más difícil de explicar. El rastro no se desvaneció gradualmente, como ocurre cuando una persona se mete en el agua o se mueve sobre una superficie sólida. Era claro y distintivo, y terminaba abruptamente, como si el sujeto hubiera dejado de estar físicamente presente en el espacio en un punto específico. Este tipo de comportamiento de rastreo canino se demuestra cuando un objeto abandona el suelo, por ejemplo, al subir a un vehículo. No había ningún vehículo cerca. Nadie vio al chico subir a un coche. Nadie vio ningún coche pasar por allí en ese momento. La última desaparición de la serie se produjo 16 días después de la desaparición de Paul Jepson, en el mismo año y en la misma zona. Frida Langer era una joven de 18 años, natural de la zona, que conocía bien la región montañosa.
El 28 de octubre de 1950 salió a dar un paseo con su primo Herbert Ensbro. Caminaban por una ruta familiar cerca del monte Glassbury. En algún momento, Frida resbaló y cayó a un arroyo, empapándose por completo. El clima en octubre en las montañas de Vermont es frío, y la ropa mojada supone una amenaza real de hipotermia. Ella le dijo a Herbert que iba a correr de vuelta al campamento, que estaba a unos cientos de metros, para cambiarse de ropa. Él se quedó esperando su regreso. Ella corrió por el sendero familiar. No regresó. Herbert esperó. Luego fue al campamento. Ella no estaba allí. La buscó él mismo y luego dio la alarma. Hay un detalle en el caso de Frida Langer que lo distingue de los demás casos del Triángulo de Bennington. Su cuerpo fue encontrado. Aproximadamente 7 meses después de su desaparición, en mayo de 1951, los restos de Frida Langer fueron encontrados en una zona abierta cerca de Glassend Pond. Esta zona había sido registrada minuciosamente durante una operación anterior realizada en otoño. No había nada allí. 7 meses después, el cuerpo yacía allí. Esto en sí mismo es un elemento inexplicable. ¿Cómo terminaron los restos humanos en un lugar que los equipos de búsqueda oficiales habían registrado repetidamente y declarado limpio? La versión de que el cuerpo fue soplado o movido durante los últimos meses no resiste un análisis minucioso. La zona es abierta y el cuerpo estaba a la vista, pero lo más importante es el examen médico de los restos. El experto forense que realizó el examen no pudo determinar la causa de la muerte. Los restos se encontraban en un estado que no permitía determinar con exactitud cómo murió Frida Langer. El único cuerpo encontrado de los 5 no proporcionó ninguna información sobre lo que ocurrió. Cuando se trazan los 5 puntos de desaparición en un mapa, forman un grupo geográfico bastante compacto, con un radio de aproximadamente 9 a 12 millas, centrado en la montaña Glastonbury y sus alrededores inmediatos. No se trata de una coincidencia en el sentido de que pueda atribuirse al azar. Si se tratara de un ruido estadístico aleatorio, las desapariciones se distribuirían de manera uniforme por el vasto territorio montañoso del oeste de Vermont. Pero no es así. Se concentran en torno a un único punto. Polides y otros investigadores prestan especial atención a las características geológicas de la zona. La montaña Glass está compuesta en gran parte por granito y roca metamórfica. Hay una cuenca hidrográfica cerca. Estos son detalles que se repiten en muchos grupos de Missing 411 en toda América del Norte, una extraña coincidencia que aún no tiene una explicación ampliamente aceptada, pero que se registra con tanta frecuencia que no puede ignorarse por completo. Otra característica de la zona señalada por los lugareños y documentada en varias fuentes es que allí se observan periódicamente fenómenos que se clasifican comúnmente como anomalías atmosféricas, niebla repentina, sonidos inusuales y desorientación entre las personas familiarizadas con la zona. Esto último es especialmente digno de mención. Cazadores y excursionistas experimentados que llevan años recorriendo estas montañas describen casos en los que perdieron el rumbo en un lugar familiar sin motivo aparente, como si el paisaje familiar hubiera dejado de ser lo que debía ser. Se trata de una experiencia subjetiva extremadamente difícil de verificar, pero que se repite con demasiada frecuencia en los testimonios de personas que han estado en la zona como para descartarla como una mera coincidencia. Al analizar las 5 desapariciones en el Triángulo de Bennington, los investigadores identifican características comunes. En primer lugar, la proximidad a otras personas. Todos desaparecieron cerca de testigos. Rivers a pocos metros de unos cazadores, Weldon a unos 30 metros de una pareja, Tedford en un autobús lleno de gente, Jepson en un patio junto a su madre y Langer a unos cientos de metros de un campamento.
Habría sido extremadamente difícil desaparecer sin que nadie se diera cuenta. La segunda es la ausencia de cadáveres. De los 5, solo se encontró uno. El cuerpo de Langer, 7 meses después, en un lugar que se había revisado repetidamente antes, sin que se estableciera la causa de la muerte. Los otros 4 nunca se han encontrado. La tercera es la interrupción repentina del rastro. Los perros de búsqueda no detectaron un debilitamiento gradual del olor, sino una desaparición brusca en un punto. Cuarto, víctimas diferentes. 74 años, 18 años, 30 años, 8 años. Un cazador, un estudiante, un veterano, un niño, un residente local. Lo único que tienen en común es la ubicación. Quinto, el período de tiempo. Todas las desapariciones ocurrieron entre 1945 y 1951. Antes de eso, no hubo casos similares, y después de eso, la serie se detuvo. Se desconoce qué lo inició y qué lo detuvo. Durante las últimas décadas, se han ofrecido varias explicaciones sobre lo que ocurrió en la zona de Glastonbury. Cada una de ellas explica parte del panorama y se centra en uno u otro detalle que no puede acomodar. La teoría del asesino en serie fue una de las primeras y más obvias. La agrupación y el período de tiempo hablan a su favor. En contra de ella está la ausencia total de cadáveres en 4 de los 5 casos. Un asesino en serie que opera en una zona geográfica reducida durante 6 años y no deja absolutamente ningún rastro físico sería un fenómeno sin precedentes en la historia criminal, así como la imposibilidad física de no ser detectado en algunos casos concretos, especialmente en relación con Thetford en el autobús y Weldon en un sendero abierto con testigos a 30 metros de distancia. La teoría de las trampas naturales, pantanos ocultos, cuevas subterráneas, barrancos, es lógica para explicar 1 o 2 casos, pero no explica una agrupación de 5 casos en los que las intensas búsquedas no lograron encontrar tales trampas, y es completamente inaplicable al caso de Thetford. La teoría de los episodios psíquicos o la partida voluntaria se contradice con la demografía. Es difícil imaginar que el mismo tipo de episodio psíquico afectara a un cazador de 74 años, un estudiante de 18, un veterano de guerra, un niño de 8 y un joven residente local, en el mismo lugar, a lo largo de varios años, en las mismas circunstancias de desaparición rápida y completa. La versión sobre una zona anómala, ya se trate de anomalías en el campo geomagnético, condiciones atmosféricas específicas u otros factores físicos que afectan a la orientación espacial y la percepción, es la más neutral desde el punto de vista de la ciencia tradicional y al mismo tiempo la más abierta. Supone que hay factores en este lugar concreto que no han sido identificados ni estudiados. No explica la desaparición de Thetford del autobús, las versiones que van más allá de la imagen científica generalmente aceptada del mundo, depredadores anómalos, criaturas desconocidas, fenómenos para los que no hay categorías en la taxonomía estándar. No pueden demostrarse ni refutarse con el nivel actual de conocimiento. Permanecen en el mismo nivel de verificación que todas las demás versiones. Ninguna de ellas cierra el caso. Tras la desaparición de Frida Langer, cesaron las desapariciones agrupadas, documentadas en la zona de Glastonbury. Esto en sí mismo es un elemento extraño de la historia. Algo que ocurrió 6 veces en 6 años simplemente dejó de ocurrir. Sin explicación, sin acontecimientos que pudieran considerarse la razón del cese. Simplemente dejó de ocurrir. El Triángulo de Bennington no es una leyenda creada a posteriori sobre un único suceso inexplicable. Se trata de 5 casos documentados, 5 personas reales, 5 casos oficiales, ninguno de los cuales tiene una explicación convincente, y 6 años en una misma zona geográfica. No es una historia sobre fantasmas ni sobre extraterrestres. Es una historia sobre varias personas que entraron en el mismo bosque o se encontraban en sus inmediaciones y no salieron.
y sobre el hecho de que cientos de personas, armadas con las mejores herramientas de búsqueda de su época, intentaron encontrarlas y fracasaron. Eso es todo, amigos. Escribid vuestras opiniones en los comentarios, dadle a me gusta si os ha parecido interesante y nos vemos en los próximos episodios. Hasta pronto.